La maldición de la cripta. En un tranquilo pueblo rodeado de densos bosques, había una antigua cripta que se decía estaba maldita. La cripta, ubicada en lo profundo del cementerio local, había pertenecido a una familia rica y poderosa que había desaparecido misteriosamente hace más de un siglo. Nadie se atrevía a acercarse a la cripta, especialmente después de que varios exploradores curiosos desaparecieron sin dejar rastro. Marta, una investigadora de lo paranormal, llegó al pueblo intrigada por las historias que había oído sobre la cripta. Decidida a desentrañar el misterio, convenció a su equipo para que la acompañara en una expedición nocturna. Armados con linternas, cámaras y grabadoras de audio, se dirigieron al cementerio bajo la luz de la luna. Al llegar a la entrada de la cripta, Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta de hierro estaba oxidada, pero lograron abrirla con esfuerzo. El interior de la cripta era oscuro y húmedo, con un aire pesado y opresivo. El equipo encendió sus linternas y comenzó a explorar, tomando notas y fotografías de todo lo que encontraban. Mientras avanzaban por los pasillos estrechos, Marta notó inscripciones antiguas en las paredes. Eran símbolos que no reconocía, pero que parecían estar relacionados con rituales oscuros. De repente, escucharon un ruido sordo proveniente de las profundidades de la cripta. Todos se detuvieron, mirándose nerviosamente, antes de decidir seguir adelante. Al llegar a una cámara central, encontraron un sarcófago grande y ornamentado en el centro de la habitación. La tapa estaba cubierta de polvo, pero las inscripciones aún eran visibles. Marta sintió una fuerte necesidad de abrir el sarcófago, como si una fuerza invisible la empujara a hacerlo. Con la ayuda de su equipo, levantó la pesada tapa y, para su horror, encontró un cadáver momificado con los ojos abiertos, mirándola fijamente. De repente, las linternas comenzaron a parpadear y una presencia helada llenó la habitación. Los susurros ininteligibles resonaron en las paredes, y el aire se volvió aún más espeso. Marta supo en ese instante que habían despertado algo maligno, algo que no debería haber sido perturbado. El equipo de Marta intentó mantenerse tranquilo mientras los susurros aumentaban en intensidad, formando un coro escalofriante que parecía provenir de todas direcciones. Las linternas parpadeaban erráticamente, creando sombras que bailaban de manera siniestra en las paredes de la cripta. De repente, uno de los miembros del equipo, Javier, comenzó a gritar. Señalaba frenéticamente una esquina oscura de la habitación, donde una figura etérea y sombría emergía de las sombras. La figura no tenía rasgos definidos, pero sus ojos brillaban con una luz malévola. Sin previo aviso, la figura se lanzó hacia Javier, atravesándolo como una ráfaga de viento helado. Javier cayó al suelo, inconsciente, mientras los demás se apresuraban a ayudarlo. Marta, con el corazón latiendo desbocado, intentó recordar algo de sus investigaciones que pudiera ayudarlos. Las inscripciones en la cripta parecían ser de un lenguaje antiguo, posiblemente un conjuro o una advertencia. Desesperada, comenzó a recitar fragmentos de textos antiguos que había memorizado, esperando que algo funcionara. Las sombras en la cripta comenzaron a moverse más agresivamente, como si las palabras de Marta las estuvieran perturbando. Sin embargo, los susurros se hicieron más fuertes, y las figuras sombrías comenzaron a rodearlos, acercándose lentamente. Marta se dio cuenta de que necesitaban salir de allí inmediatamente. «Tenemos que irnos, ahora», gritó, ayudando a levantar a Javier, que apenas recuperaba la conciencia. El equipo, con una mezcla de pánico y determinación, comenzó a retroceder por el pasillo por el que habían venido. Cada paso parecía más difícil, como si una fuerza invisible tratara de retenerlos dentro de la cripta. Al llegar a la puerta de hierro, Marta sintió una ola de alivio. Pero justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral, la puerta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, dejándolos atrapados. La oscuridad se cerró alrededor de ellos, y los susurros se convirtieron en gritos de desesperación. Marta sabía que no podían rendirse. Tenían que encontrar otra manera de escapar de la cripta antes de que la presencia maligna los atrapara para siempre. Con una determinación renovada, comenzó a buscar desesperadamente alguna pista o mecanismo oculto que pudiera liberarlos.
Marta y su equipo estaban atrapados en la cripta con la presencia maligna acercándose cada vez más. Los gritos y susurros resonaban en sus oídos, llenando el aire de terror. Con una mezcla de desesperación y determinación, Marta comenzó a examinar las paredes, buscando algún mecanismo oculto o salida secreta. Javier, todavía aturdido pero recuperando lentamente la conciencia, se unió a la búsqueda. Fue entonces cuando notaron que uno de los espejos antiguos en la pared tenía inscripciones similares a las que habían visto antes. Marta, recordando los fragmentos de textos antiguos, se acercó al espejo y comenzó a recitar las palabras nuevamente. Al principio, nada ocurrió, pero después de unos momentos, el espejo comenzó a brillar con una luz tenue. Las figuras sombrías se detuvieron, como si estuvieran esperando algo. Con un último esfuerzo, Marta tocó el espejo, y este se desintegró en una nube de polvo brillante, revelando un pasadizo oculto detrás de él. «Por aquí», gritó Marta, y el equipo se apresuró a atravesar el pasadizo. La presencia maligna intentó seguirlos, pero parecía repelerse ante la luz que emanaba del espejo roto. Corrían por el estrecho túnel, escuchando los gritos y susurros volverse más y más lejanos. Finalmente, el pasadizo los llevó a una pequeña puerta de madera que se abrió con facilidad, revelando el exterior del cementerio. La brisa nocturna y el aire fresco fueron un alivio bienvenido mientras el equipo salía apresuradamente de la cripta. Una vez fuera, se dieron la vuelta y vieron cómo la entrada de la cripta se cerraba de nuevo, como si nada hubiera pasado. Marta sabía que habían tenido suerte de escapar con vida, pero también comprendía que habían despertado algo que no debía ser perturbado. De regreso en el pueblo, Marta y su equipo decidieron guardar en secreto lo que habían vivido. No querían que más personas se aventuraran en la cripta y despertaran la maldición nuevamente. Sin embargo, las imágenes y las grabaciones que tomaron sirvieron como un recordatorio constante de que algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas. A partir de ese día, Marta dejó de investigar lo paranormal y se dedicó a advertir a otros sobre los peligros de adentrarse en lo desconocido. Pero cada vez que el viento susurraba en la noche, no podía evitar recordar los gritos y susurros de la cripta, sabiendo que la presencia maligna seguía acechando en las sombras, esperando a la próxima alma desprevenida que se atreviera a cruzar su umbral.